Muchos occidentales veían estupefactos, mientras en el año 2018 la Universidad de Ghana en África retiraba la estatua de Mahatma Gandhi, debido a que los estudiantes de aquella universidad no lo consideraban un ejemplo de nada. ¿Por qué reaccionaron así? ¿No era Gandhi acaso un símbolo de la paz, la no violencia y no sé qué más cosas? Bueno, al parecer, revisando la historia de este hombre, resultó que no era tan santo como se pensaba, pues algunos capítulos de su vida se contradicen con los valores que él decía representar. Pero, ¿por qué sucedió esto? Para saber más, ¿qué les parece que hagamos un poco de historia? El incidente que mencionamos antes se debió a las protestas de los estudiantes de la Universidad de Ghana, pues consideraban a Gandhi una figura racista. ¿De dónde viene esto?, dirán ustedes sorprendidos. Bueno, repasemos algunos rasgos de la vida de Gandhi, quien en un principio fue un abogado corporativo de una multinacional india. Esto no lo hace malo de por sí. Sin embargo, luego se convirtió en activista y político, llegando a fundar el movimiento de la no violencia, y se dice que consiguió la independencia de la India con métodos pacíficos. Aunado a esto, su incansable defensa de los más pobres y sus esfuerzos por unir a las partes en conflicto lo convirtieron en un símbolo de la paz mundial. El problema con el amigo Gandhi es que al parecer quiso emular al fundador del budismo, ya que él también venía de una familia rica y esas condiciones lo mantuvieron al margen de los sufrimientos comunes que padecían sus coterráneos más pobres. Sin embargo, se dice que era un patriotero, pues si los pobres eran indios, ahí sí le preocupaba. De lo contrario, los pobres de otras razas que se las arreglen solos. ¿Por qué decimos esto?, dirán ustedes. Bueno, durante su desempeño como abogado, la empresa que lo empleaba lo envió a su sucursal en Sudáfrica, un lugar emblemático por las injusticias que sufrían los que no eran blancos. Irónico, ¿verdad? El continente negro dominado por una minoría blanca. Pero bueno, no importa, es la historia de la humanidad. Allí el amigo Gandhi vio que los de raza blanca no se conformaban con oprimir a los de raza negra, sino que también trataban mal a los de otras razas. Y allí, al salto por un bizcocho, estuvo el amigo Gandhi, ofendidísimo por esta conducta. Sin embargo, una aclaración. Gandhi intervino en los asuntos raciales recién cuando vio que sus compatriotas se los maltrataba. O sea, su accionar no fue en favor de todos los discriminados, sino solo de los indios. Por eso, nunca se quejó antes ni decía nada de la opresión a los negros. Bueno, en realidad, sí decía mucho de los negros, pero no era muy políticamente correcto lo que pensaba Gandhi sobre sus amigos africanos, pues en algunas cartas que escribió por aquella época describía a los negros como gente inferior y los trataba como unos salvajes. Por ello, algunos historiadores aseguran que Gandhi era clasista y racista. Ahora entendemos por qué los estudiantes africanos querían que se retirara la estatua de este muchacho. Pero aquí no terminan las partes oscuras de la vida de Mahatma. Les cuento un poquito más. Gandhi, con el tiempo, decidió dejar su vida de niño rico y hacer su aporte a la humanidad según él. Entonces se dice que rechazó todos los privilegios y riquezas, hizo un voto de pobreza y regresó a la India para dedicarse a predicar la paz y la no violencia por el resto de su vida, concentrándose particularmente en mediar por la situación de la India durante la usurpación británica. Mientras andaba en esa, se cuenta que al regresar de unas negociaciones por la paz en Londres, un tal Mussolini, ¿saben quién es, verdad?, lo invitó a visitar Italia, donde Gandhi asistió a un desfile de las juventudes fascistas italianas. Pero esto no es todo. Uno diría,
bueno, participar en un desfile fascista no te hace fascista, supongo. Sin embargo, se pone espesa la cosa cuando surgen pruebas de que también tenía contactos frecuentes con otro líder totalitario, el mismísimo Adolf Hitler. Ahora bien, ¿qué dicen los defensores de Gandhi? Bueno, aquellos que están a su favor argumentan que él entró en contacto con estos dictadores porque quería predicarles su filosofía de la no violencia, y que esta era como una forma de llevarlo al extremo, algo así como evangelizar al mismo Satán. Sin embargo, los críticos de Gandhi no lo ven así, y le señalan con el dedo que él no fue categórico en su crítica a estos regímenes asesinos. Bueno, convengamos que quizás muchos de los que opinan esto creen que Gandhi, en vez de ser amable y respetuoso con los dictadores, tendría que haberlos insultado para mostrar su indignación, como hacen muchos de ellos cuando patalean por Twitter creyendo que así cambian al mundo. Pero bueno, independientemente de esto, si somos francos y hay que enojarse con gobiernos opresores, ¿por qué Gandhi no denunció o criticó a sus amigos británicos, quienes también eran asesinos? Convengamos que los británicos tenían mejor prensa que los fascistas. En fin, en el caso de su relación con Hitler, hace algunos años salieron a la luz unas cartas en las que Gandhi se dirigía al Führer como su más sincero amigo. Sin embargo, esto no es muy criticable, pues puede considerarse solo un formalismo inglés que se usaba en los comunicados diplomáticos en aquella época. Por lo tanto, quizás solo era educado Don Gandhi, o quizás no. ¿Tú qué opinas? Aquellos que defienden la figura de Gandhi aseguran que se trataba de una forma de llevar el pacifismo y la no violencia hasta aquellos que ni en sueños la practicaban, tratando a dictadores con la misma cortesía con la que trataría a cualquier otra persona. A pesar de esto, muchos critican el hecho de que no se posicionara en el conflicto y que incluso hay pruebas de comunicaciones en las cuales Gandhi aconsejaba a los británicos que se limitaran a ceder terreno ante los nazis y no oponer resistencia alguna. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial, toda Europa esperaba la intervención británica ante el avance alemán. Sin embargo, extrañamente, los británicos se tomaron su tiempo para ingresar en el conflicto. Esto nos hace preguntarnos, ¿no le convenía a Gandhi que los británicos fueran derrotados por los alemanes y así librar a la India de su enemigo? Extraña estrategia del señor Gandhi, si me preguntan. Pero este tipo de conductas tibias de Mahatma, muchos opinan que en realidad escondía en su lucha pacifista contra el imperialismo británico cierta amistad con los opresores. Y esto no era más que una pantomima, que en realidad Gandhi estaba pagado por los británicos y su filosofía de la no violencia hizo que el resto de los indios que quizás querían la independencia del país, gracias a esta filosofía no tomaran acciones violentas. Por ello, más bien Gandhi fue un facilitador para que los británicos se fueran sin apuro cuando se les plazca. A pesar de todas estas sospechas, aún no hemos llegado a la acusación más grave todavía contra Gandhi. Les cuento cómo va esto. Se dice que como parte de su nuevo movimiento del pacifismo, que la verdad era casi una religión, Gandhi decide convertirse en maestro o más bien un pastor de esa corriente. Así es como, dándole forma a este movimiento, a los 36 años Gandhi decide hacer un voto de castidad. ¿Entienden lo que significa esto, verdad? No practicar más el sexo, pues según él, el sexo le dificultaba un desarrollo pleno de sus capacidades espirituales. Por eso, para alcanzar la plenitud espiritual, decidió vivir de manera célibe, siempre según él. Aunque lo cómico del caso es que Gandhi era un hombre casado y no sabemos si su esposa estuvo muy de acuerdo con la decisión de él. Tampoco es que en la India importara mucho la opinión de la mujer, pero bueno, esto es más bien un detalle doméstico. Lo más oscuro de este movimiento o este cambio hacia el celibato que hace Gandhi es una práctica bastante oscura que tomó el muchacho. Pues dicen que para afirmar su decisión de abstenerse de relaciones sexuales y no ceder al deseo, él se propuso un desafío. Y
Y ustedes dirán, bueno, se mutiló, se sacó los ojos, no sé. En realidad, Don Mahatma decidió poner a prueba su autocontrol de una forma, digamos, muy perversa, pues decidió tener la cuestionable práctica de dormir con niñas, todos ellos desnudos, tal cual lo escuchan. Este viejo elegía diferentes niñitas que estaban dentro de su movimiento para que durmieran desnudas con él cada noche, y tenía una predilección para con su sobrina. Pero bueno, detalles al margen, según como el propio Gandhi explicaba, era para poner a prueba su voluntad. Sí, claro, Gandhi, claro. Pues según su filosofía, un hombre capaz de contener sus impulsos en una situación así sería incapaz de mentir o herir a nadie. Sin embargo, en la sociedad actual un comportamiento así sería intolerable y Gandhi sería acusado de pedofilia, este trastorno psiquiátrico en el que los afectados se sienten atraídos por menores. Pero hagamos un gran esfuerzo por ser muy buenos y digamos que le creemos a este hombre que nunca tuvo relaciones con esas pobres niñas. Ahora bien, uno se pregunta, ¿era necesario humillarlas y obligarlas a estar desnudas y ver a este hombre desnudo y dormir en la misma cama con él? ¿De verdad era necesario? Esto es como mínimo repulsivo. Pero bueno, la historia nos pintó a este hombre casi como un santo, quizás por lo emblemático de su figura aún hoy en día. De hecho, la gran mayoría de la población india y quizás mundial todavía considera a Gandhi como el padre de la nación. Su rostro aún aparece en los billetes y hay retratos suyos en los edificios públicos de todo el país. Sin embargo, 70 años después de su muerte, cada vez surgen más voces críticas que denuncian las partes más oscuras de su historia. Pero bueno, hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Gracias por estar allí. Ya saben qué hacer. Dale like, comenta, suscríbete y comparte. Será hasta la próxima.